Buenos días. Al preparar el sermón de hoy, con el pasaje que nos fue leído, venía a mi mente la historia del profeta Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás, de profeta que Dios llamó para predicar mensaje de juicio a la tierra de Nínive? Y él quiso arrancar y terminó tragado por un pez. ¿Conocen esa historia o no? Si no conoces la historia, o si solo recuerdas la parte del pez, te recomiendo que leas su libro en la Biblia, el libro de Jonás. Es mucho más que una historia de un hombre tragado por un pez. Es un libro maravilloso acerca de la gracia de Dios. Tiene que ver con la gracia de Dios. Jonás termina en el fondo del mar porque Dios le envió a predicar a Nínive y él trató de huir. Pero Dios le da este empujoncito que después de este tragado y de estar 3 días en el fondo del mar, Dios ordena que el pez devuelva a Jonás. Y el pez vomita a Jonás y adivina dónde lo deja, en las playas de Nínive. Y Jonás predica el mensaje. Pero lo que recordaba era el final del libro. Al final del libro vemos a Jonás sentado, amargado y enojado afuera de Nínive. Porque después de su predicación, el pueblo entero se arrepiente, pide perdón a Dios. El mensaje era: Dios los va a destruir por sus pecados. Ese era el único mensaje. Y Jonás seguramente esperaba que Dios efectivamente los destruya, porque la historia nos dice que este pueblo era sumamente malo. Eran malos en extremo. Realmente se merecían que Dios los elimine de la faz de la tierra. Pero Jonás sabía muy dentro suyo, que Dios era misericordioso. Por eso él no quiso ir a predicar a Nínive, porque él sabía que Dios era misericordioso y que podía perdonar a los ninivitas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los ninivitas, en un milagro, un pueblo extremadamente malvado, pecador, escuchan el mensaje y se arrepienten. Desde el rey hasta el último. Y eso termina con Jonás amargado, enojado. Jonás le dice al final del libro a Dios, dice, voy a leer Jonás 4, versos 1 al 3. Se quedó muy disgustado y se enojó, y Jonás oró al Señor y le dijo, ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ya sabía yo que ibas a perdonarlos, por eso no quería venir aquí. En el fondo, la amargura de Jonás es, ¿cómo puedes ser tan bueno con gente tan mala? ¿Cómo puedes ser tan bueno con gente que no ha hecho nada para merecerse tu bondad? ¿Cómo puedes tratarlos bien? Eso es injusto. Hay algo que está vibrando, no sé si soy yo en una catedral o... ese fue el reclamo de Jonás. ¿Cómo puedes ser bueno con gente que no ha hecho nada para merecerse tu bondad? Y al leer la parábola de hoy día de los viñadores, me recordaba a Jonás mucho. Vamos a ver por qué. Oremos. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite reunirnos acá para escuchar tu palabra, para cantarte, para elevar a ti nuestras oraciones. Pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y que tu palabra llegue a nuestras vidas con poder, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16. Esta vez no tengo nada que presentarles ni mostrarles en la pantalla, así que van a tener que estar atentos en sus Biblias y en sus versículos, y quizás sea mejor que ustedes se acostumbren a ver sus Biblias. Y antes de ver estos versículos en detalle, quiero recordar qué está pasando aquí en la historia de Mateo, porque estamos en el capítulo 20. Entonces ya han pasado 19 capítulos. Pero en este momento específico, debemos recordar el sermón de la semana pasada, que Jesús estaba con sus discípulos yendo hacia Jerusalén, viajando, y se le acerca este joven rico. ¿Recuerdan? Un joven rico que creía que ya tenía el cielo asegurado porque él era muy obediente a la ley de Dios. Él era muy obediente a los mandamientos. Y eso no es una exageración, no es una mentira, era verdad. Este hombre realmente se había esforzado en toda su vida para vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Jesús está predicando acerca de cómo debe uno entrar al reino de los cielos. Y Jesús dice, tiene que ser como niños si quieren entrar al reino de los cielos.
Y Jesús dice, los niños son débiles. Los niños son insignificantes en nuestra cultura. Así tienen que ser ustedes, insignificantes para entrar al reino de Dios. Tienen que ser humildes, tienen que reconocer su debilidad. Y en eso se aparece este joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Ya hice todo, ya hice de todo. Hasta que Jesús le dice, renuncia a tus riquezas y sígueme. Y el problema no era el dinero, no era las riquezas del joven. El problema es que su corazón, en su mente, su fortaleza dependía de las riquezas. Su identidad estaba puesta en sus riquezas. Entonces ese joven no era como los niños, pobres, dependientes, débiles. Él era todo lo contrario a los niños. Fuerte, rico, capaz, con muchos recursos. Jesús le está diciendo básicamente, tu obediencia a la ley no es real, porque lo haces desde tu fortaleza, desde tus fuerzas, lo haces de forma externa. Y el joven se fue muy triste. No puede renunciar a sus riquezas. Y ahí Jesús da este dicho tan famoso, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y nuevamente el tema no tiene que ver con el dinero, el tema tiene que ver con dónde está puesto tu corazón. Si tú eres capaz de reconocer que eres débil como un niño, o si tienes tu corazón puesto en tus riquezas, en tus capacidades o en lo que sea. Bueno, esa fue la enseñanza, el sermón de la semana pasada. Pero al final de ese pasaje se acercó Pedro. ¿Recuerdan? Pedro se acerca a Jesús y él muy sinceramente le dice, Señor, nosotros, los discípulos, hemos renunciado a todo, hemos dejado todo, casa, trabajo, familia, hemos dejado todo para seguirte a ti. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, no somos como ese joven rico. Ese joven rico no puede dejar sus riquezas, pero nosotros hemos dejado todo. Y en eso Pedro tenía razón. Y uno puede decir, qué bacán por Pedro y por los demás, qué rico, ellos han dejado todo para seguir a Jesús. Pero Pedro no se queda callado ahí. Si se hubiera quedado calladito ahí, hubiera sido muy lindo. Pedro siguió hablando y dijo, ¿qué vamos a recibir nosotros por eso? ¿Cuál será nuestra recompensa? Nosotros dejamos todo por dejarte y ahora, ¿cuál será nuestra recompensa? ¿Qué ganaremos? Dice literalmente. Y a eso, a Pedro le responde, muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Ojo, Pedrito, cuidado con tus motivaciones. Si quieres ser el primero en mi reino, si quieres recibir grandes recompensas, puedes terminar desilusionado. Es en ese momento que Jesús les cuenta esta parábola. Entonces, la parábola que vamos a ver hoy día, la parábola de la viña, es la respuesta directa de Jesús a Pedro y a sus discípulos, que están pensando que ellos, por haber dejado todo a Jesús, por ser más bacanes que el joven rico, merecen más. Y ahora sí, mira tu Biblia, por favor, el verso 1. Jesús comienza diciendo esto. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. En el Antiguo Testamento, la viña, la imagen de la viña, del viñedo, es una imagen que se aplica al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la viña del Señor. Jeremías 2:21, Oseas 10:1. Israel es la viña del Señor. Entonces, esta historia debió llamar la atención poderosamente de los discípulos. Jesús les va a hablar de una viña, les está hablando de cómo ser parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido, del reino. El tema del reino sigue en el aire. Entonces, la parábola tiene que ver con esto mismo, con cómo ser parte de este reino. Y Jesús le dice que este dueño del viñedo, de la viña, que los discípulos inmediatamente dirían, es el Señor. Porque el dueño de la viña en Israel, el Antiguo Testamento, es Dios. Entonces Jesús nos está contando aquí de Dios. El dueño, dice Jesús, encuentra trabajadores. Nota, él sale temprano, de madrugada, sale a buscar trabajadores para su viña y él encuentra a un grupo de trabajadores que estaban ahí seguramente en la plaza, el lugar público principal de un pueblo, de una ciudad, y les ofrece un trato justo. En esos días, en los tiempos de Jesús, el salario, el sueldo por un día de trabajo era un denario. Que eso es lo que dice ahí literalmente. En nuestras Biblias se ha traducido como el sueldo de un día. Eso era un denario. ¿Cuánto ganas tú por día? ¿Alguien ha hecho el cálculo de...? No les voy a preguntar que digan en voz alta cuánto ganan por día, pero sí quiero preguntarles, ¿alguna vez has hecho el cálculo de cuánto ganas por día? ¿Alguien ha hecho ese cálculo? ¿Sí? ¿Quién gana más que...? No, mentira. ¿Cuánto es el sueldo mínimo o el sueldo... No mínimo. El sueldo promedio de un trabajador promedio hoy en Chile? Más o menos. ¿Alguien se anima a decirme un monto? ¿700,000 pesos por día? ¿700 pesos? 700 pesos.
Por día. ¿Cuánto gana por día? Por día. ¿15,000 por día? 35. Ya, 35 por día. Un buen sueldo promedio, ¿no? No estoy diciendo un sueldo millonario, tampoco una miseria, sino promedio. ¿Cuál sería un sueldo justo diario? Diario. 2 millones, dice, por día. Eso es lo que tú quieres ganar. 40 sería como un sueldo justo por día. Hoy día, ¿no es cierto? ¿Poca justicia? ¿Mucha justicia? Depende de la justicia de quién. Tomando en cuenta nuestros gastos, tomando en cuenta la realidad, sin nada más que eso, podríamos quizás decir que 50,000 por día, ¿ya? O mucho, estoy exagerando, ¿ya? Entonces, este hombre, este dueño, le ofrece 50,000 pesos. O sea, era el sueldo justo, correcto, ni demasiado, ni poco. Eso es lo que le ofreció a este grupo de trabajadores, el sueldo por un día de trabajo. Recordemos que en esa época la gente vivía casi siempre al límite. El método de trabajo en Israel en los tiempos de Jesús no era como el nuestro. Hoy día nosotros trabajamos por contratos, ¿no es cierto? Se nos paga una vez al mes. En esa época la gente era jornalera, trabajaba por jornada, trabajaba por el día. Si alguien no conseguía trabajo ese día no tenía que comer. Esa era la realidad de la mayoría de las personas en los tiempos de Jesús. Entonces, la gente trabajaba por el día y dependían del trabajo diario para vivir. Y la jornada laboral se dividía en periodos de 3 horas que iban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? La jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, 12 horas. En esas 12 horas las personas tenían que conseguir trabajo para alimentarse. Entonces, Jesús está hablando de esa realidad, de la realidad de su tiempo. Este hombre, dueño de una viña, un hombre con muchos recursos, sale a buscar trabajadores, encuentra trabajadores y les ofrece el sueldo justo de un día de trabajo y los contrata. Contrata a estos primeros obreros de madrugada y les ofrece el sueldo por esa jornada completa, de 6 a 6. Y la parábola continúa. Ellos comienzan a trabajar y parece que la cosecha era tan abundante que el dueño de la viña, a eso de las 9 de la mañana, ya pasó un cuarto de la jornada laboral, a las 9 de la mañana va a buscar más obreros y los encuentra. Gente que todavía está buscando oportunidad para trabajar para su manutención diaria. Y a este nuevo grupo, mira el verso 4, no les ofrece la jornada de un día entero. ¿Qué les ofrece? Es un nuevo trato que se hace. ¿Qué les ofreció? ¿Qué les iba a pagar? Lo que sea justo. Ellos acordaron trabajar no por un denario, no por el sueldo de un día entero, no por los 50 lucas, 50,000 pesos. Claro, les voy a pagar lo que corresponda. ¿Cuánto será eso? No sabemos. Pero ellos aceptaron. Ya eran las 9 de la mañana. Esto nos da a entender que estos obreros ya no estaban en la posición de negociar, por lo menos un salario completo. Ya había pasado el primer cuarto de la jornada, ya no estaban en posición para negociar un sueldo completo. Lo más seguro es que ellos esperarían que el dueño haga un ajuste, le rebaje de manera proporcional lo que no habían trabajado del día y se les pague eso. O sea, menos de un denario, menos de un día de trabajo. Y así este segundo grupo a las 9 de la mañana comienza a trabajar nuevamente porque el dueño les invitó, les contrató. Y en los versos siguientes seguimos leyendo que este dueño de la viña buscó más obreros. Tan abundante era su cosecha, tan grande era su viña. Volvió a salir a las 12, al mediodía. Y encontró gente que todavía estaba sin trabajo, en necesidad, y los contrató. Y luego volvió a salir a las 3 de la tarde. Y encontró más gente en necesidad y también los contrató. Y luego volvió a salir a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde también encontró gente que estaba en necesidad. Y miren tu Biblia, el verso 6. El dueño se acerca a este grupo que todavía está ahí y les pregunta, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Verso 7, la respuesta, por favor, lee tu Biblia. Ellos responden, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña.
Esta es la realidad que vivía mucha gente en los días de Jesús. Mucha gente al final del día todavía estaban sin trabajo. Todavía estaban sin trabajo. No era fácil conseguir trabajo. Pero para estos hombres hubo trabajo al final. Eran las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas le quedaba de trabajo a este último grupo? 1 hora de trabajo. ¿Cuánto esperaría recibir por sola hora de trabajo? 50,000 es el sueldo para una jornada de 50,000 entre 12. No soy bueno en geografía. ¿Cuánto es 50,000 entre 12? 50,000 entre 12. 4,000 pesos, más o menos. Eso es lo que le tocaría recibir por 1 hora. Entonces, este último grupo seguramente dijo, ya, pero ponemos 4 lucas, por lo menos para comprar un pancito. Si no, nos quedamos sin comer, pero fueron a trabajar sabiendo que solo les quedaba 1 hora de trabajo. Era tan grande su necesidad que aceptaron a trabajar por esa única hora. El dueño de la viña me sorprende. Es proactivo. Él no espera en su oficina que lleguen los trabajadores. Él sale a buscar. ¿Te das cuenta? Todo el énfasis del relato está en la acción del dueño. La acción está en él. En este último grupo lo vemos de una forma potente. Ellos están literalmente ahí parados. Y él les dice, ¿por qué están aquí? Es que nadie ha venido a contratarnos. Él es el que ha salido todas las veces a buscar a los desocupados. Esta gente era invisible hasta que el dueño de la viña los vio y los llamó. Claramente el dueño de la viña representa a Dios. Así como Jesús había llamado a los niños y había dicho, dejen que esos niños vengan a mí y no se los impidan. Él llamó a los niños, el dueño de la viña llama a estos que son como niños, débiles, sin recursos, que están ahí literalmente dependiendo de la ayuda de otro, externa. Y los llama no porque los necesite. El texto en ningún momento menciona que el dueño de la viña estaba desesperado porque necesitaba obreros. No, el énfasis está en la necesidad de los obreros. Ellos son los necesitados. Ellos necesitan de la viña, del trabajo. Él no, él actúa por su generosidad. Jesús está enseñando aquí cómo opera la gracia de Dios, cómo es el carácter de Dios. Su gracia no es una respuesta a nuestra iniciativa. La gracia de Dios te busca cuando tú no estás buscando. Sale a tu encuentro. La gracia de Dios responde a tu vacío, a tu necesidad. Eso es lo que nos está mostrando. Pero también hay otro aspecto de la gracia, que es completamente injusta. La injusticia de la gracia que elimina el mérito. Déjame decirte por qué dije esa cosa que suena a herejía. La gracia es injusta. Hasta aquí la parábola es muy bonita, muy interesante. Pedro y los discípulos están escuchando atentamente, así como ustedes están escuchando atentamente, espero. Hasta que viene un tremendo vuelco en la historia. Hasta aquí está todo bonito, todo con trabajo, todo bien. Verso 8. Cuando llega la noche, el dueño de la viña le dice a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos, los que trabajaron 1 sola hora, y págales las 4 lucas nada más. No. Cuando llega el final del día, el dueño de la viña llama a su administrador y le ordena que pague primero a los que habían sido contratados al último, y no solamente que se les pague primero a ellos, sino que se les pague el jornal completo, el denario entero, las 50 lucas. Verso 9. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde, los que trabajaron 1 sola hora, pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Los que habían trabajado 1 hora, recibieron todos ellos el salario de un día. Al ver esto, los demás, ¿qué creen? ¿Qué pasaría si tú ves que tu jefe que contrató al más junior, al más nuevo, le paga el sueldo mayor, el sueldo completo? Esto genera en los demás expectativa. Oh, si a ellos les pagaron un denario, el sueldo completo, a mí me van a pagar el doble, mínimo. Eso sería lo justo. Verso 10. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Obviamente, vieron que a los que trabajan 1 hora les dan un sueldo entero, a nosotros nos tienen que dar más. 2, 3 o 4 veces más.
Ya estaban haciendo cálculos seguramente. Si fuera yo de ese grupo, ya me estaría planificando qué vamos a comer. Le diría, Carlita, saca los parillos para comer sushi. ¿O qué me voy a comprar? Pero aquí viene el baldazo de agua fría. Porque los que trabajaron la jornada entera, los que estuvieron ahí rompiéndose el lomo, las 12 horas recogiendo uvas bajo el ardiente sol de verano, trabajando todo el día, reciben el mismo sueldo. El mismo sueldo que los que trabajaron una sola hora. ¡Qué injusto! Díganlo, no tengan miedo. ¡Qué injusto! Y como es de esperar, eso produce molestia, murmuración y queja. Versos 11 al 12. Se enojan y murmuran contra el dueño de la viña. Protestan. Su protesta es básicamente que los últimos en llegar no merecen el mismo trato que nosotros. No es justo. Pocas cosas parecen más injustas en esta vida que cuando se trata igual a los que no hicieron lo mismo que tú. ¿No es cierto? Eso despierta un sentido de injusticia. Que tú te partas el lomo trabajando por algo y viene alguien y hace lo mínimo y se le paga lo mismo. Y quizás aquí uno de los discípulos que está escuchando la parábola, pero un momento, Señor, ¿no te estás equivocando al contar esta parábola? ¿No habrá otra parábola mejor para describir el reino de Dios? ¿Nos estás diciendo que Dios es así de injusto? La gracia es así. Queridos hermanos, el mayor obstáculo para el Evangelio no solo es nuestro pecado, sino nuestra propia justicia. Desde nuestra perspectiva humana, nosotros podemos identificarnos con los primeros trabajadores. Es injusto que se les pague igual a los que trabajaron menos. Realmente, los primeros en trabajar, los que estuvieron desde las 6 de la mañana, dieron por sentado que iban a recibir más. En su corazón, ellos sintieron, escuche bien esto, que el dueño de la viña estaba en deuda con ellos. Y ese es el problema que Jesús está aquí tocando en sus discípulos. Que nosotros, por nuestra entrega a Dios, nuestra devoción a Dios, porque llegamos a dejar algo por seguir a Dios o a seguir a Cristo como los discípulos, pero dejamos trabajo, casa, dejé a mi padre ahí en la barca, no lo volví a ver en meses y lo dejé por seguirte a ti. Me debes. Eso es lo que pasa en nuestro corazón. Creemos que cuando dejo de hacer cosas malas, Señor, dejé de fumar por ti, dejé de tomar por ti, dejé de ver esos programas asquerosos por ti. Empecé a portarme bien y empecé a ir a la iglesia, empecé a orar. Y aunque no lo diga en voz alta ni lo piense, muy dentro de mi corazón empiezo a sentir, Padre, me debes. Por eso es que el Evangelio de la Gracia es tan ofensivo y se ve tan injusto. Porque la gracia de Dios es literalmente lo contrario al mérito. Gracia es cuando Dios te da algo sin merecerlo. La gracia borra cualquier tipo de jerarquía, cualquier sentimiento de beneficio que yo puedo creer que me merezco o que tengo por algo que hice. La gracia nos hace a todos iguales delante de Dios. Tanto aquellos que hacen mucho en la obra de Dios, como los apóstoles, como aquellos que hacen poco, porque han llegado recién. Porque ante los ojos de la gracia de Dios, todos somos igual de necesitados. Tanto el que hace mucho como el que hace poco. Y ese es el propósito de esta parábola. En los versos 13 al 16, viene la respuesta del dueño de la viña a estos obreros que se están quejando, que se están murmurando, que están gritando, injusticia, armemos un sindicato de viñadores. Ahora que está de moda el tema de los sindicatos. Y están murmurando contra el dueño. Pero ¿cómo le responde el dueño de la viña?
Él le responde con un tono benevolente, amoroso, pero al mismo tiempo directo, para clarificar y para corregir su actitud. Por favor, mira el verso 13 en tu Biblia. El dueño le dice a uno de ellos, a uno de los que está protestando, amigo mío. Qué hermoso. La gracia de Dios. Y él le ha dicho, ¿tú qué te crees? Eres un jornalero, yo te he dado trabajo. Pero él le dice, amigo mío. Le llama amigo al que estaba murmurando en contra de él. Y le hace ver esta poderosa verdad. No te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Lo que le está diciendo el dueño de la viña y le está recordando es que él, junto con sus amigos, no tenían trabajo. No tenían ese día nada que hacer. Hasta que él, el dueño de la viña, los encontró y les ofreció trabajo por un sueldo justo. En otras palabras, recibir el sueldo por un día ya era mucho más de lo que ellos habrían conseguido sin él. Si el dueño no los hubiera buscado para ofrecerles trabajo, al final de ese día, en ese momento, no tendrían nada. Entonces, la actitud correcta que ellos deberían tener no era quejabanza, sino alabanza, gratitud. Deberían limitarse a estar agradecidos por haber tenido un día de trabajo. Agradecidos por la misericordia, la providencia que los alcanzó cuando ellos no estaban haciendo nada. Nunca estos hombres consideraron alabar la generosidad del dueño, ni siquiera alegrarse por los que trabajaron poco y recibieron un sueldo. Ellos deberían alegrarse. Al contrario, al ver que los que trabajan poco no se alegran por ellos, sino que se enojan. Se enojan por los que recibieron un trato favorable. Y así es como funciona nuestro egoísmo. Despierta enojo, resentimiento, y la queja es la evidencia. ¿De qué cosas nos hemos estado quejando últimamente? ¿Qué situaciones de tu vida, qué personas o eventos te han llevado a quejarte? ¿Qué situaciones de tu vida te han llevado a pensar o a sentir esto no es justo? El dueño de la viña les dice en el verso 14, si yo quiero darle a estos últimos lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con lo que es mío? En otras palabras, yo soy soberano. Es mi viña, es mi dinero. Yo hago con él lo que quiero. Tengo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. Yo soy el soberano sobre mi viña. Recompenso al que quiera recompensar. Mira en tu Biblia el verso 15. La última pregunta. Nuestras Biblias dicen, ¿acaso tienes envidia porque soy bueno? Esa palabra envidia es muy interesante. Si tú ves otra traducción, vas a ver que no traduce como envidia. Literalmente, lo que está diciendo aquí el dueño de la viña es, ¿tienes malo tu ojo? ¿Tienes malo tu ojo? La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. ¿Tienes malo tu ojo? Lo que está diciendo el dueño de la viña, el obrero, le está diciendo, tú estás ciego. No puedes ver lo bueno que les ha pasado a ellos, porque solo ves lo que tú consideras que es injusto para ti. No puedes ver la bondad que han recibido estos pobres, que estaban en tu misma situación, sin trabajo. Solo ves que tú has trabajado más que ellos y ellos han recibido el mismo sueldo que tú. Nuestro ego nos vuelve ciegos, queridos hermanos. Nuestro ego nos impide ver la generosidad de Dios y la convierte en injusticia. Nuestra mirada se orienta a nosotros mismos nomás. Yo trabajé, yo me esforcé, yo merezco. Cuando ellos deberían ver, ellos no tenían trabajo. Ellos estaban desesperados, ellos estaban sufriendo, ellos esperaban llevarse solo 4 luquitas a su casa al final del día, pero el dueño de la viña les dio lo mismo que nosotros. ¡Qué bueno por ellos! Me alegro por mis vecinos que recibieron tanta generosidad. ¿Te das cuenta? Ciegos. ¿Por qué? Porque solo se miran la guata a sí mismos. Y este es el drama de la parábola.
Los que reciben el favor de Dios al comienzo terminan volviéndose ciegos por su envidia. Y Jesús termina la parábola reafirmando lo mismo que había dicho cuando habló después del joven rico. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los que fueron contratados al último no eran dignos de recibir un sueldo entero, sin embargo, se les pagó primero y se les pagó un sueldo entero. Y los que fueron contratados primero fueron los últimos en recibir. Los últimos fueron los primeros y los primeros fueron los últimos. Claramente Jesús está respondiendo aquí a Pedro, quien quería una recompensa por haber dejado todo para seguir a Jesús. Pedro y los demás discípulos seguramente estaban pensando como los de la parábola. Nosotros nos merecemos un buen salario, un aumento, porque dejamos familia, trabajo, casas, todo por ti, Jesús. Y la respuesta de Jesús es sí, van a recibir bendiciones. La bendición, querido Pedro, es que ya estás en la viña. Ya eres parte de mi pueblo. Trabajas para mí. Pero ojo con querer trato preferencial. Ojo. No te vayas a sorprender que otros obreros en la viña, que trabajan menos que tú, que han quizás sacrificado menos que tú, van a recibir tanto o más que tú. Porque la gracia es injusta. Es injusta para nuestra forma de ver las cosas. Pero la gracia de Dios es siempre buena, siempre perfecta. ¿Saben qué hubiera sido lo justo? ¿Qué es realmente lo justo? Que nadie reciba nada. Los que trabajan primero, como los que trabajan al último, recibieron por gracia su sueldo. ¿Cuál es nuestra motivación, queridos hermanos, para seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva para venir a la iglesia? ¿Para comprometernos con una congregación como esta? ¿Cuál es nuestra motivación para el servicio? Cuando me llaman a servir a la iglesia con alguna cosa. ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Mi motivación para llegar temprano al culto? ¿Cuáles son mis motivaciones para seguir a Jesús? Nuestra motivación debe ser esta: que Él dejó todo y vino a llamarnos, vino a buscarnos y nos invitó a trabajar en su viña. Esa debe ser nuestra motivación. No deberíamos ser motivados por los sueldos, las recompensas. El Señor sabe dar, sabe recompensar. Es bueno. Ninguno de sus obreros se queda sin recompensa. Debemos recordar que no teníamos nada hasta que Él nos buscó. Él nos llamó, Él nos invitó a su reino y nos invitó y nos llamó a servirle en esta pequeña comunidad, en esta pequeña viña llamada San Juan Evangelista. Si no fuera Jesús, seguiríamos allá afuera, sin nada que hacer, sin esperanza, lejos de la viña del Señor. Cuando el Señor te llama a su servicio y te da tareas que a veces te van a parecer difíciles, a veces te van a parecer duras, deberías alegrarte. Nadie recibe lo que es justo, queridos hermanos. Los hijos de Dios reciben por gracia. Lo justo sería que Dios nos lance a todos de una al infierno por nuestros pecados. Eso sería lo justo. Sin embargo, por gracia, Él nos sale a buscar. Por gracia nos llama a su servicio. Y por gracia Él da como Él quiere dar sus bendiciones a todos. Nuestra salvación es por gracia. Y nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio es también por gracia. No olvidemos esto. Por último, quiero decir lo siguiente. Jesús en esta parábola no solamente es el dueño de la viña, sino que yo creo que Él también es el verdadero jornalero. Jesús es quien de verdad tomó nuestro lugar y Él trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Él realmente se destrozó trabajando bajo el calor de la tentación, del ataque, de la presión constante de los enemigos de Dios. Y Él recibió el pago de nuestra injusticia y nuestro pecado. Jesús fue tratado como el último para que nosotros fuéramos tratados como los primeros. Cuando Él dijo los primeros serán los últimos y los últimos primeros, Él se estaba incluyendo en esa frase.
Él era el primero de los primeros, el Rey de reyes y Señor de señores, pero dejó su trono de gracia y poder para venir a ser un siervo, para hacerse a sí mismo un siervo y servir a Dios. Él es el verdadero jornalero que trabajó mucho más que todos nosotros por Dios y fue tratado como el último de los jornaleros por nosotros, por amor a su Padre. Para terminar, te dejo un par de preguntas para meditar y conversar. Primera pregunta. ¿Sientes que Dios te debe algo? Piénsalo sinceramente. No me respondas a mí. Respóndelo, no sé, en casa, en familia, alguien en confianza. Respóndete a ti mismo. ¿Sientes que Dios te debe algo? ¿Sientes que quizás te deba una vida más fácil? ¿Quizás sientes que te debe mejor salud? ¿Más prosperidad? ¿Más ingresos? ¿Por qué sientes eso? ¿Porque fuiste fiel en congregarte? ¿Porque dejaste algún vicio por Él? ¿Algún pecado por Él? ¿O porque vienes fielmente a la iglesia? ¿Sientes que Dios te debe algo? Segunda pregunta. ¿Qué cosas despiertan celos o envidia en ti al ver a otros creyentes? ¿Te da celo o envidia que otros cristianos parece que reciben más bendiciones que tú? ¿Están en mejores condiciones materiales que tú? ¿En mejor situación de salud que tú? ¿Que comen más rico que tú? ¿Que visten mejor que tú? ¿Que se ven mejor que tú? ¿Que son más jóvenes que tú? ¿Que son más inteligentes que tú? Y ves esas bendiciones que Dios les ha dado y dices o sientes, ¿por qué no a mí? El Evangelio no es que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Esa es una mentira. El Evangelio es que Dios salva al que no puede ayudarse. Eso es gracia. Volvamos a la gracia, querida iglesia. El Evangelio trata a todos conforme a la gracia de Dios. Seamos una iglesia que celebra la generosidad de Dios y que sirve con humildad y amor. Amén. Amén. Oremos.